Bienvenidos a Tiempo de Edificar, un espacio para aumentar la fe y el conocimiento en el Hijo de Dios. Conducen los pastores Pedro Steve Pulido y Janet Díaz. Tome su Biblia, por favor, y va a ir conmigo a la carta de Santiago, Y vaya conmigo, por favor, al capítulo número 1, Santiago, capítulo número 1. Y vaya conmigo, por favor, al versículo número 22. Este es nuestro versículo clave de hoy. Nuestro versículo clave. Santiago, capítulo número 1, versículo número 22. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción, la guía y la dirección del Espíritu Santo. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros. Cierre sus ojos y diga conmigo: Señor, en esta mañana te pido, Dios, que me des sabiduría. Te pido, Dios, que me des entendimiento. Te pido, mi Señor, que me des la revelación que viene del cielo, que viene de arriba. Señor, dame la revelación que viene de lo alto. Dígale: Señor, a ti clamo, a ti oro, y te pido, mi Señor, capacítame, enséñame tus caminos, endereza mis sendas y llévame, Señor, por la senda recta delante de ti, Señor. Te lo pido, mi Dios, te lo pido, mi Salvador. Háblame, Señor, que mi corazón está dispuesto para ti. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, por un momento. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Bueno, escriba, por favor, título del mensaje de hoy. Título del mensaje. Escriba, por favor: sí funciona. Diga conmigo: sí funciona. Diga conmigo: sí funciona. Pastor, ¿y qué funciona? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios sí funciona. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de la aplicación práctica de la palabra de Dios. Amén. La aplicación práctica de la palabra de Dios. Y esta primera parte de nuestro mensaje lo vamos a hacer muy rápido porque lo vimos ya en el primer culto. Vamos a verla muy rápido para que podamos avanzar. Amén. Gloria a Dios. Escriba ahí, por favor, punto número 1. Punto número 1. Escriba ahí, por favor, punto número 1. La palabra debe ser oída. La palabra debe ser oída, creída y obedecida. La palabra de Dios debe ser oída, creída y obedecida. Amén. Por favor, vuelva al versículo en el que empezamos, Santiago 1:22, y vamos a extender la lectura hasta el versículo número 25. Amén. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que. ¿Será bienaventurado en qué? En lo que hace. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de cómo, hermano, es necesario que nosotros vivamos la palabra y la practiquemos. La palabra no es solo para oírla. La palabra no es solo para aprenderla de memoria y guardarla en el corazón. No, la palabra hay que vivirla. Hay que ¿qué?
Hay que vivirla. Muchos hermanos, muchos cristianos, tristemente, oyen la palabra, pero no la viven. ¿No la qué? No la viven. ¿Y por qué? Porque vivir la palabra no es fácil. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Vivir la palabra no es fácil. Vivir acorde a lo que la palabra me enseña, vivir acorde a lo que la palabra me dice, no es fácil. No es fácil. Y más cuando la palabra riñe o entra en conflicto con nuestra cultura, nuestras tradiciones. Cuando la palabra entra en conflicto con costumbres y hábitos que nosotros hemos adquirido, muchos de ellos desde niños, ¿cierto? La palabra de Dios nos reta a tomar decisiones, nos reta a renunciar y a morir a un montón de cosas, pero pues para nosotros es difícil, no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo sería creyente, todo el mundo sería cristiano, pero es necesario que nosotros entendamos, mi hermano, y comprendamos que nosotros no podemos simplemente oír y dejar pasar. No, la Biblia dice claramente, y aquí Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros, ¿qué? Engañándoos a vosotros mismos. Hermano, le voy a poner un ejemplo. Ese ejemplo lo di al final de la prédica, pero se lo voy a dar desde el principio. Le voy a dar el ejemplo. ¿Cuántos aquí han comprado un mueble en una gran superficie, en un almacén de cadena? Un mueble para armar. No sé, un closet, un escritorio, una biblioteca, una mesa para el televisor, ¿cierto? Bueno, usted llega y lo compra, ¿cierto? Y usted cuando lo ve ahí armado dice: uy, tan bonito, mire ese mueble tan hermoso. Bueno, pero cuando a ustedes lo entregan, ¿cómo se lo entregan? Desarmado, ¿cierto? En una caja rectangular, de acuerdo a lo largo que sean las piezas. Y entonces usted primero, eso pesa un montón, pero ahí le dicen servicio de armado. Y usted dice: ¿yo qué voy a pagar por eso? Yo lo armo solo, yo puedo. O le digo, o las mujeres dicen: no, mi marido lo tienen que armar para que sirva para algo. Bueno, y entonces, no, él sirve para mucho. Y entonces llegan a la casa y empiezan a sacar las piezas. Y ahí está claramente marcado. Por lo general dice A, B, C, D. Hay unos paqueticos donde vienen tornillos, puntillas. Bueno, vienen las manijas, bueno, vienen muchas cosas, ¿cierto? Entonces usted saca todo eso y ¿qué empieza a hacer? ¿Qué empieza a hacer? ¿Empieza a armar? Ah, no. Usted saca una cartillita o una hojita que viene donde vienen las instrucciones, ¿cierto? Entonces vienen las instrucciones. Entonces el fabricante da el paso a paso de cómo se debe armar. Entonces ahí dice: tome la pieza A y únala con la pieza B. Y entonces le muestra cómo va. Si va así, si va así, si va así. Bueno, le muestra la forma, el dibujito, ¿cierto? Y adicionalmente le dice qué tornillo, ¿cierto? O qué puntilla debe usar, ¿cierto? Le dice: use el tornillo de tantas pulgadas o clave una puntilla de tantas. Y es más, viene hasta el hueco. ¿Sí o no? Viene hasta el hueco, viene ahí. Entonces usted empieza a armarlo, ¿cierto? Si usted sigue adecuadamente todas las instrucciones, ¿cómo le va a quedar el mueble? Le va a quedar bien armado. Entonces usted dice: ay, y le va a quedar bien resistente y todo. Le queda bonito, ¿cierto? Y dice: uy, mire, me quedó bien, ¿cierto? Pero si usted empieza a soltar sus opiniones y usted dice: uy, no, a mí me parece que este tornillo queda como muy flojo ahí, muy enclenque. Le voy a poner esta puntilla que es así de larga para que quede bien asegurado. Y usted llega ahí, ¡pah! De una vez se dañó el mueble. Usted dice: ay, mire, eso no sirve para nada. No, no es que no sirva, es que usted, ¿qué pasó? No siguió las instrucciones.
Entonces no es que no sirva, sí sirve. ¿Cuál es el problema? Que no hizo lo que debía, no siguió las instrucciones al pie de la letra. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Muchos cristianos saben y entienden que la palabra escrita es la palabra de ¿quién? ¿Es la palabra de quién? Es la palabra de Dios, ¿cierto? Que es la revelación de Dios para el hombre y es la revelación de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero ¿qué empezamos a hacer? A lanzar nuestras opiniones, ¿cierto? Pero pastor, a mí no me parece. Yo no debería poner ese tornillo ahí, yo le pondría, no sé, yo más bien le voy a soldar otra pieza. No. ¿Sí ve cómo suena? Y así pasa con la escritura y con la vida cristiana. Entonces algunos hermanos, por ejemplo, en esta época un poco difícil para los cristianos, que aún no han muerto a su carne, a sus deseos, y entonces empiezan, ay, pastor, pero ay, pastor, no seamos tan radicales, pastor, no, ay, pero ¿cuál es el problema? Es un pastor, un arbolito, ahí está, uno pequeñito. Pastor, las guirnaldas, bueno, no armo árbol, pero voy a poner las guirnaldas en la puerta, ¿o qué? O sea, ¿cómo voy a dañarle yo a la cuadra a los vecinos que todos están poniendo lo mismo? ¿Cierto? Eso no tiene problema. Eso es como cuando usted piensa armando el mueble, ay, eso que yo cambie el tornillo por una puntilla gruesa, pues no va a pasar nada. Sí pasa, daña el mueble. Y así mismo usted cuando toma decisiones fuera de la palabra de Dios y trata de alivianar las cosas, pues daña su relación con Dios. La daña. Cuando algunos empiezan, no, pastor, pero ay, el 24, me acuerdo de mi abuela, cuando mataba la gallina para el sancocho. Oiga, ¿qué culpa tenía la gallina? ¿Cierto? Pero mataron la gallina. No, pastor, y yo me acuerdo que compartíamos con mi familia, mis abuelos, mientras mi abuela estaba pendiente de la olla, mi abuelo tomaba aguardiente y después nos hacía las payasadas del día. Y después me acuerdo cuando cogía a mi abuela y le pegaba y la afinaba. O sea, ¿qué bueno tiene todo eso? Nada. Pero hay cosas que están arraigadas en nosotros y tratamos de una u otra manera de justificarlo. Cuando el Señor es claro cuando dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Y no solo eso, sino que también el Señor dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Dios con Baal? Ninguna. Pastor, pero es la celebración de Cristo, nace Cristo. ¿Cuál nace Cristo? Cristo no nació en diciembre. Primero que todo, no meta al Señor que Él no tiene nada que ver con eso. Y número 2, hermano, el que el mundo diga que es una celebración cristiana, no lo es. Y no lo es, ¿por qué? Porque el origen de la fiesta está en algo que se llama las Saturnalias. ¿Usted sabe qué es la Saturnalia? Son unas fiestas que hacían los romanos al sol, porque decían que nacía el hijo del sol ese día. Y entonces ellos hacían una celebración que iba más o menos desde el 16 de diciembre hasta el 25, cuando se celebraba el nacimiento del sol. Y hermano, ¿usted qué cree que se la pasaban haciendo? Era celebración con trago, con vicios, prácticas sexuales inmorales. Los reto, googleé. ¿Cómo se dice? Google. Escriba ahí en su Google qué eran las Saturnalias. Y usted va a ir de para atrás. Y cuando usted compare lo que la gente hace hoy en estos lugares como Latinoamérica, como Colombia, y lo compare usted con esas fiestas, usted se va a dar cuenta que es lo mismo. Se va a dar cuenta que es lo mismo. Entonces, hermano, si yo hago cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y me aparto de la verdad divina escrita en la palabra, pues cometo errores. La palabra de Dios no es solo para ser oída, también es para ser creída y obedecida. ¿Qué obedecer?
Pastor, pero es que no es fácil. Sí, no es fácil, pero hay que hacerlo. Porque si yo hago lo que Dios me dice en su palabra, lea por favor Santiago 1:25. Santiago ¿qué? 1:25. En Santiago 1:25, y le voy a pedir que resalte sobre todo la última parte. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Resalta esa última parte y la va a leer conmigo. Dice: este será bienaventurado en lo que. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados en lo que hacen? Entonces miren la perfecta ley y hágalo como el Señor lo dice. Hágalo como el Señor lo dice. Pero ¿por qué tiene que buscar usted? Como decimos el dicho popular en Colombia, se lo decía esta mañana a los hermanos, los del exterior no nos entienden mucho porque es que es un colombianismo. ¿Y sabe cuál es ese colombianismo? Le buscan la comba al palo. ¿Y qué es buscarle la comba al palo? ¿Qué es buscarle la comba al palo? Acomodar la palabra, acomodarla. No lo haga porque se equivoca, no lo haga porque se mete en un problema con Dios. No lo haga así, hermano. Mire para acá, no se cae, tranquilo. Eso. Entonces, hermano, haga lo que Dios le dice, al pie de la letra, como las instrucciones del mueble. Hágalo porque el que diseñó el mueble, el que lo hizo y lo formó, ese tiene todas las medidas y calculó hasta el tornillo necesario para que resistiera el mueble. Entonces, asimismo, Dios nos dio su palabra. Dios nos dio su revelación, su manual de vida. ¿Para qué? Pues para que tengamos éxito, para que seamos bendecidos y alcancemos las bendiciones como dice la palabra. Hermano, si usted mira allí en el versículo número 23, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, mire, la palabra de Dios es un espejo. Se compara con la fuente de bronce que había en el tabernáculo de reunión. Cuando uno entraba al tabernáculo, en la puerta estaban los sacerdotes recibiendo los animales para los sacrificios. Lo que seguía era el altar del holocausto, donde se sacrificaban los animales y se quemaban en una parrilla gigante. Era grande, no era gigante, pero era grande. Y para poder llegar allá a una casita que había en toda la mitad, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, antes de entrar había una fuente de bronce que había sido hecha con los espejos de las mujeres. No es que eran espejos como los de hoy, no, era bronce pulido, como el pastor, bronce pulido, y se miraban así, ese era el espejo que usaban. Pero entonces, al poner esos espejos tallados, el bronce tallado, y les ponían agua, eso era un espejo. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Se miraban en la fuente para saber si estaban sucios, y se lavaban con el agua, se lavaban para poder entrar a la presencia de Dios. Entonces, escuche bien, por favor, escuche bien. La Biblia dice que el que solo oye la palabra pero no la hace es como esa persona que se mira al espejo, que se ve sus defectos pero se va y se le olvidan. Y así son muchos cristianos. La palabra de Dios le muestra cuáles son sus errores, pero no se corrigen. Eso es ser un oidor olvidadizo. ¿Y por qué? Porque luchan con eso. Y por eso hoy tenemos iglesias cristianas y cristianos light. ¿Cómo así light? Livianos. Como la gaseosa sin azúcar. Como el pan sin harina. Sin gluten. Como, ¿qué más? Como el chocolate, sin chocolate. Entonces, sin azúcar, eso. Entonces, son un poco livianos. O son cristianos low cost, se llama low cost, que son bajo costo. Así son las aerolíneas, bajo costo. Y entonces los cristianos son bajo costo porque no quieren que les cueste. Hermano, aquí hay que sacrificar, aquí hay que morir al pecado, a la maldad. Hay que morir a todas esas prácticas.
Hermano, usted me hubiera conocido antes de ser pastor y antes de ser cristiano. Bueno, yo parecía un trompito en diciembre, eso era la fiesta. Ahí está mi hermana por ahí, ella le da testimonio a quién era el que encendía la fiesta. Y eso yo parecía un trompo, hermano, me gustaba la salsa. Hermano, me desbarataba bailando. Pero llegó el momento en que conocí a Cristo y yo dije, no, yo tengo que obedecerle al Señor, yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Y nos costó porque no fue fácil. ¿Usted cree que dejar esas fiestas, ese compartir con la familia? Pero tocó morir a todo eso porque yo prefiero obedecerle al Señor. Yo no puedo ser un simple ¿qué? Oidor. Mire, hermano, usted sabe por qué yo llegué a Bethesda. Yo me congregaba por aquí cerquita, por aquí. Y resulta que empecé a escuchar los programas de la noche del pastor Enrique Cadena de Amor y después Caminando con Cristo con la pastora Mélida. Oiga, hermano, cuando yo empecé a escuchar a esos pastores, yo quedé sorprendido porque los pastores, eso que, no, arrepiéntase, eso está mal, no sé qué. Mire, la palabra dice. Y yo decía, uy, esos pastores, sí, esto de verdad sí le predican a uno. Porque eso, usted va a otra iglesia, hermano, no digo nombre ni nada, pero usted va a algunas, no todas, pero usted va a algunas iglesias, no, eso. Precisamente en estos días, mi esposa le empezó a salir, en Facebook salen como sugerencias de amistad, tal vez conozcas, ¿cierto? Y le salieron preciso 2 pastores. Y nos sorprendió sobre todo uno de ellos que lo conocimos en la segunda porque era un hombre de Dios que servía desde joven al Señor y fue pastor. Y resulta, hermano, que cuando vamos a mirar, el hombre ya no está en Colombia, está en otro país de Latinoamérica. Dejó a la esposa, una mujer inteligente de Dios, la dejó y se consiguió una mujer armada. ¿Cómo así? O sea, ¿usa pistolas? No. Cuando diga que está armada es porque y anda como así todo raro. Y no, y es que tiene la vergüenza, o sea, no tiene ni vergüenza y todavía habla de Dios como si nada. Como si nada. Y no solo eso, sino que ponga cuidado. Vi a otro pastor que es muy conocido. Hermano, muy conocido. Y es muy conocido porque su iglesia se hace pasar como un oasis en el desierto. El que entendió, entendió. Y entonces, hermano, el hombre es profeta y profetiza y va y la gente es pura emoción porque le dice a la gente, no, Dios me dice que vas a ser salvo, ¿no? Pues la Biblia ya me lo dice, pero es que tus hijos van a ser salvos, ¿no? Ya la palabra también me lo dice, pero es que el Señor te dice que vas a conquistar las naciones, no, eso a todo el mundo se lo dicen, ¿sí? Pero cuando uno va y mira, la mujer se fue con un viejito. Yo creo que por ahí por la pensión tal vez, no sé. No, en serio, se fue para otro país y está con un viejito. Viejito. Y el susodicho pastor anda con una joven. Pues yo no sé si es que sea joven, pero eso parece una modelo. Y entonces uno mira y dice, ¿y a estos qué les dio? Porque la palabra de Dios me dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. O sea, la palabra está escrita. Y hermano, consiguió la modelo, yo. Y entonces, mire hermano, eso es así. Él, por ejemplo, saca unos videos donde palabra profética le habla a la gente para las emociones. Y después, cuando usted mira los comentarios, le empiezan a escribir, pastor, ¿y dónde dejó a su esposa? Empiezan a escribirle, pastor, ¿y dónde está la pastora? Pastor, ¿por qué se separó de ella? Pastor, ¿por qué se volvió a casar? Alguna vez le dije a un hombre que sirvió aquí en la iglesia y tomó esa decisión
de ir con una mujer casada. Y yo le dije, usted tiene un ministerio y tal vez Dios permita que usted lo ejerza, pero toda su vida tendrá que dar explicaciones de por qué se casó con una mujer casada. El lastre no se lo quita, no se lo quita. Y todo el mundo le cuestionará por eso. Y para que usted haga un ministerio solo tratando de justificar lo que no es justificable, hermano, ese ministerio se le va a ir al piso. Entonces, hermano, es como el mueble, tratando de ¿qué? De ponerle piezas donde no van. No, hermano, usted no puede hacer eso. No puede hacer eso. Usted tiene que obedecer. Obedecer. Ahí está la clave. Porque el que mira atentamente a la perfecta ley, dice el verso 25, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Punto número 2, escriba ahí. Por favor, escriba. Punto número 2. La palabra de Dios comunica la voluntad de Dios. ¿Comunica qué? La palabra de Dios comunica la voluntad de Dios. Vaya conmigo, por favor. Rápido. Hebreos 4:12. Ahí está pegadito. Hebreos 4:12, 1, 2. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. La palabra de Dios es que eficaz. ¿Sabe por qué? Mire, escuche. La palabra de Dios es práctica. ¿Y sabe por qué la palabra de Dios es práctica? Porque la palabra de Dios nos comunica la voluntad de Dios. Hermano, Dios se revela al hombre en su palabra y le dice qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Hermano, y el Señor dice en su palabra que la palabra es viva, es eficaz y es cortante como una espada de dos filos. Hermano, una espada de dos filos no tiene que tener cuidado porque corta para allá, perdón, si la pongo así, corta para allá, pero también corta para acá. Uno tiene que tener cuidado. A uno como pastor le toca tener cuidado con la palabra, porque donde uno saque mal la palabra, corta al hermano porque corta uno también. Claro, que la palabra penetra hasta lo profundo del corazón. Hermano, entonces la palabra de Dios, la palabra del Señor, hermano, la palabra de Dios comunica la voluntad de Dios. Nos expresa claramente lo que le agrada a Dios y nos deja claritos los mandamientos. Nos deja que clarito los mandamientos. Vaya conmigo a Efesios 4:29, rápido. Efesios 4:29. Y vamos a leer este versículo a ver si no le queda claro. Escuche. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes. Eso, entonces. Ninguna palabra que corrompida salga de vuestra ¿qué? A ver, ¿qué dice el mandamiento? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es una palabra corrompida? Grosera, falsa, ofensiva. ¿Qué más? Morbosa, de doble sentido. ¿Cómo? Calumniadora. ¿Sí? Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, ¿no es claro el mandamiento? ¿Es claro o no es claro? Ninguna. No dice, bueno, un poquito. No, ninguna. Ninguna palabra. Alguien que me ayude ahí rápido. Escriba bueno, si tienen datos en el celular, porque pastor, tengo un iPhone 16, me valió 8 millones. Bueno, google ahí. No tengo datos. No. Bueno, entonces escriba ahí. Define corrompido o corromper, más bien, corromper. Corrompido o corromper. ¿Qué significa algo corrompido? Algo que corrompe. Alguien que la busque rápido.
No, se ve que no googlean estos. ¿Cómo? Dañado, podrido, pervertido. ¿Cómo? Descompuesto. ¿Cómo? Ya sea físico o moral. ¿Sí? Entonces una palabra corrompida es una palabra dañada, sucia, podrida, que denota corrupción moral. Hermano, pervertida. Hermano, ¿usted qué hace hablando vulgaridades? Es que el mandamiento es claro, es que vea que la palabra de Dios revela la voluntad de Dios. Dios no quiere que usted sea vulgar, que usted sea grosero, y mucho menos que usted escuche en otros vulgaridades porque usted contamina. Mire, lo primero que Dios hace es alejarle a uno a los vulgares. Y muchas personas que lo conocen a usted no se le acercan a usted porque ellos se dan cuenta que usted no es corrompido. Yo le contaba a los hermanos, eso a mí me impactó mucho. Una vez estaba haciendo un trabajo con mis compañeras en el banco, 2 compañeras que tenía, y estábamos haciendo un trabajo, cuando una de ellas soltó una grosería. Oiga, hermano, increíble, porque la otra muchacha le dijo, oiga, de ser grosera, calle esa boca. Y la otra dijo, se que puso la roja y dijo, pues mire, estamos con Pedro. Pedro es una persona que tiene una boca limpia. Yo nunca le he escuchado una grosería y qué pena con él que él no es grosero. Y yo quedé. Oiga, que mire, y mujeres, oiga, de pronto un hombre, hombres que son groseros, pero uno se da cuenta que hay mujeres que, que si se muerde la lengua se envenenan. Tremendo. Oiga, hermano, pero qué bonito que, oiga, es que él no es corrompido, él no tiene una boca grosera, ni morbosa, ni nada de eso. Y el respeto, hermano, el respeto. Entonces, yo digo, ¿funciona la palabra? Pues claro, porque el que usted no sea un corrompido con su boca, a usted eso le da honra. Y hasta los otros reconocen que usted es una persona limpia aún en su forma de hablar. Y es claro, el Señor dice, pero hay hermanitos que no han entendido. Y eso, hermano, están por ahí clavando una puntilla cuando, doble, triple, eso se vuelven multiplicadores. Eso multiplican. No, eso se acuerdan de la mamá de no sé quién. No, eso, las vulgaridades. Hasta se ponen a hablar de enfermedades sexuales. Eso. Y uno, ¿y este es el hermanito? ¿Este es el cristiano? ¿Este es el que alaba al Señor con la misma boca? Y hay otro manda, hay una palabra que dice que una fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. O es dulce o es amarga, pero ¿cómo así? Entonces, claro, mire cómo la palabra es práctica. Y ya entiendo que yo como cristiano no puedo decir groserías porque eso no le agrada a Dios. Y yo quiero ahí, cierre sus ojos y reflexione. Diga la verdad, ahí en su corazón. No lo diga duro porque... Pero piensa un momentico, diga, Señor, perdóname porque yo he sido vulgar, yo he sido grosero. Yo no sé, de pronto usted va por la calle y ahí se le atraviesa el de la moto, el de la patineta, el de la bicicleta. Y ahí mismo usted, le recuerda a la abuela, a la mamá, a toda la familia. No, nada. Nada, eso ahí mismo empieza a vociferar. ¿Y es el cristiano que hace la voluntad de Dios, que escucha el mandamiento divino? No, hermano, no. Si ves que la palabra es práctica, muy práctica. Mire, Dios muestra qué hacer y qué evitar. Y no solo eso, sino dice por qué. Dice, vuelve a leer el verso 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a ¿qué? ¿Usted por qué no debe decir groserías? Porque hay personas que lo están escuchando y usted en vez de mostrarle que es un corrompido, usted tiene que edificarlos. Usted es llamado a bendecirlos con sus palabras. O sea, si ve que Dios es claro y dice ¿por qué? Él dice ¿por qué? Él no dice, hermano, no, es que no sea grosero porque a mí se me da la gana. No, él dice
porque es que usted está rodeado de testigos, tiene personas a su alrededor que necesitan ser edificados por usted. Por eso ya usted sabe que usted ya no puede soltar vulgaridades. Ya usted entiende, ya dice, Señor, ya me diste el mandamiento, me diste la palabra, yo ya entiendo. No, y entonces mire, yo hermano, yo era un multiplicador tremendo. Yo de 10 palabras que decía, 9 eran vulgaridades. Mi papá era contratista de obra y yo los sábados sobre todo me iba con mi papá al trabajo y yo andaba en medio de obreros de construcción, por no decirle rusos, porque albañiles, ¿cierto? Maestros en la construcción. En ese gremio, los que han trabajado en eso no me negarán, no me dirán que es mentira, pero son bien groseros. No todos, pero hay un gran número que son muy groseros, morbosos, tremendos. Bueno, hasta ahí déjelo porque ya empezaron a sacarme más cosas de esos pobres hombres. Y entonces, hermano, yo andaba con ellos, hermano, yo les aprendí las vulgaridades más tremendas. Y yo era un grosero, yo era muy grosero. Y yo era de los que si manejaba o iba en el bus y se me atravesaba alguien, no, hermano, yo le sacaba un santoral de vulgaridades. Y hermano, cuando conozco a Cristo, lo primero que el Señor empieza a tratarme es mi boca. Y hermano, Dios empezó a tratar mi vida y yo no puedo ser grosero. Y entonces cuando venía la palabra a mi mente, yo la rechazaba, yo, Señor, no. Y hermano, ya ahorita, ¿usted cree que yo aunque sea la pienso? No, hermano, no. Yo lo único es que cuando se me atraviesa por ahí una persona falta un poquito de inteligencia, yo abajo le digo, Dios lo bendiga, tenga cuidado, yo no le digo más. Y entonces como que quedan, ay, perdón, Señor. Porque si yo bajo el vidrio y le digo, de pronto va el hermano, ay, pastor, perdón. Pero no era necesario que me acordara a mi Santa Madre. Tremendo. No, hermano, la palabra es práctica y los mandamientos son claros, ¿cierto? ¿Los mandamientos qué? Los mandamientos son claros. Ahora, la palabra de Dios transforma la mente. ¿Qué transforma? ¿Qué transforma? Transforma la mente. Vaya conmigo rápido. Rápido. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo. Cuando la palabra de Dios habla de este siglo, habla de este mundo, de este tiempo, de esta cultura. Y cuando habla del siglo venidero, habla del cielo, de la eternidad, de Dios, habla de Dios. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a este tiempo, sino renovaos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra ¿qué? O sea, mi mente tiene que cambiar. Y la palabra de Dios transforma mi mente para que yo entienda, para que yo comprenda. Entonces, mire, la Biblia dice que cuando uno se bautiza, o más bien cuando uno llega a Cristo, la persona muere y es sepultada. El viejo hombre ha muerto y ha sido sepultado. Ese bailarín que de salsa, que ese ya murió. Ese que le gustaba, ¿qué era lo que yo tomaba? Lo que habiera. Entonces ya yo entendí. Entonces yo renové mi mente. Yo no necesito trago ni vicios, nada. Gracias a Dios, el único vicio fue el aguardiente, el whisky, las mujeres. No. Tremendo. No, es que yo estuve ahí, pero el Señor renovó mi ¿qué? Renovó mi mente, renovó mi mente. Y el hombre de pecado fue sepultado. Pero algunos ven como mucha televisión y les gustan los zombies. ¿Qué es un zombie?
Un muerto viviente. Entonces hay más de un cristiano que anda como un muerto viviente porque se supone que ya está muerto y que está sepultado, pero por ahí todavía andan unos llenos de pecado todavía. No, la palabra dice que somos nuevas criaturas, nuevas personas, nuevas personas. Entonces, hermano, ya esa vida vieja pasó. Ya ahorita usted no puede, hermano, ay pastor, el pavido návido, pastor, ¿qué hacemos? ¿Cierto? No, hermano, no, eso ya pasó. Pastor, pero es que el trabajo, el barrio, todo, no, usted no tiene que soportar, hermano, no tiene que unirse al mundo, usted tiene que soportar la presión. Soporte la presión. Esta semana en el devocional vamos a hablar de Daniel. Y hermano, imagínense, Daniel en Babilonia, nada más ni nada menos, la cuna del paganismo. Y cuando usted lee, usted no ve a Daniel diciendo, y Daniel se puso a adorar la estatua de Nabucodonosor. O dice, o Daniel dejó de orar porque es que le dijeron que dejara de orar. No, él permaneció firme. Entonces, ¿cómo así que ahorita? No, pastor, es que ahora sí. No, y ahorita el 7 de velitas, no. De hoy en 8 es 7, ¿no? ¿Y qué se celebra el 7 de diciembre? En Colombia sobre todo, eso es más colombiano que cualquier cosa. La noche de las velitas, ¿cierto? Entonces, ¿usted prende velas? No, no los veo muy convencidos. Entonces le voy a explicar porque necesitamos ser sabios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué prenden velas el 7? Para alumbrarle el camino a la Virgen María. ¿Listo? O sea que es una fiesta para María. ¿Y por qué? Porque el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y usted ve cómo hay gente que pone banderitas con la Virgen blancas y azules. ¿Sí ha visto o no ha visto? Bueno, entonces, ¿y usted sabe qué es eso de la Inmaculada Concepción? Eso, entonces póngale cuidado. La Inmaculada Concepción no es bíblico, eso nació por ahí en un papa. Y resulta que esa fiesta dice, o ese dogma, porque es un dogma católico, dice que María nació igual que Jesús. ¿Cómo así? Igual que Jesús. ¿Cómo así igual que Jesús? Sin pecado. O sea, ¿cómo así? O sea, tuvo que haber nacido también de una mujer y concebida por el Espíritu Santo. ¿Cómo así? No. Eso no es bíblico. ¿Cómo así que vamos a igualar a María con Jesús? No. No. Antes María reconoció que ella era una pecadora. El único ser que nació sin pecado fue Jesús. Entonces, eso es algo inventado y eso es un pagano. Eso es pagano. Entonces, la pregunta es, ¿y usted qué hace prendiéndole velas a María? Y poniéndole bandera. Sí, que eso no es bíblico y eso no es del Señor. Pero entonces, como parecemos zombies, muertos vivientes, entonces el 8, yo me deleito el 8 viendo el Facebook, el Instagram, el 7 y el 8. No es que yo me acuesto temprano, pero el 8 y sobre todo el 8 temprano yo empiezo. Y están los hermanos con la velita. No, y ahora eso, más pagano, ¿para dónde? Ahora es de colores, con el nombre, que es para la buena suerte, que para la paz del hogar, que para la prosperidad. Ya eso le mezclaron hasta brujería. Hasta brujería le metieron eso. Entonces los hermanos, y entonces no le pregunté, hermana, la vi prendiendo velas. Ay, es que el nietecito me dijo que prendiéramos las velas. Y yo, pues, no entendería el nieto porque es inocente, pero usted ya tan vieja en el evangelio. No, en serio. Entonces, pues uno, como cristiano, el 7, uno, nada que ver con eso. Pastor, y el 24. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no los trajo. Y entonces la pobre vieja lleva la pobreza y el chino exigiéndole el regalo. No. Oiga,
Pero en 24, cuando hablamos de ya le dije Saturnalias, ¿no? Saturnalias. Pero hermano, eso es una fiesta al Dios Sol. Jesús nunca nació el 25. Entonces adoran el sol. Lea Saturnalias, googleé. Esa es la tarea que le puse. Y usted se va a dar cuenta que todo eso viene del paganismo. Pastor, pero es que yo sí celebro a Cristo. Eso pensaron los israelitas y el Señor dijo corrompidos. Porque cuando el Señor Jesús, el Dios de los cielos llamó a Moisés al monte Sinaí, y como se demoró, los de abajo estaban, se nos fue Moisés, se murió el hombre. No, le dijeron a Aarón, haznos dioses para adorarlos. Y Aarón dijo, tráigame los aretes, cadenas, parece. El Aarón parecía de esos que pagan en los carros, se compra aretes, no sé. Y le llevaron todos los aretes y todo, y hoy salió un becerro. Y dice que se pusieron a comer, a beber, y se pusieron a ¿qué? A jugar. Pero ellos dijeron, es fiesta a Jehová. Y Jehová dijo, corrompidos. Y hoy en día dicen, es fiesta a Cristo. No. Y el Señor dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien. Entonces, ¿por qué usted participa de eso? Mire, ahorita una hermana le dijo, pastor, es que la niña quiere preguntarle algo. Yo, dígame, mamita. Me dijo, pastor, es que yo, ¿por qué no puedo prender velas? Entonces le expliqué. Le dije, vaya con su mamá y dígale que le busque Saturnalias, origen del árbol y origen de las luces. Vaya. Y la puse en la tarea, se la pongo a usted también. Origen del árbol, origen de las luces y qué son las Saturnalias. Y usted va a ir de para atrás. Y se va a dar cuenta que eso no le agrada a Dios. Entonces, la palabra de Dios, escuche bien, la palabra de Dios transforma. ¿La palabra de Dios qué? Seguimos. La palabra de Dios dirige decisiones prácticas. ¿Dirige qué? Decisiones prácticas. Mire, la palabra de Dios provee sabiduría. Vaya conmigo a Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. Y vaya conmigo por favor al versículo número 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Búsquela rápido, por favor. Si ya la encontró, dígame amén. Dice, escuche, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué? Y Él enderezará. Mire, eso se llama sabiduría. Una persona sabia, ¿qué hace? Confía en el Señor. ¿Qué hace una persona sabia? Confía en el Señor y se apoya en Dios, no en su prudencia. Mire cómo la palabra de Dios es práctica y cómo la palabra de Dios nos enseña que usted no tome decisiones en sus fuerzas ni en sus emociones, porque su emoción la engaña. Su emoción lo engaña. Pero si usted va a Dios y le dice: Señor, ¿qué hago? Lo que te agrade a ti, eso voy a hacer. Si esto tú me lo apruebas, yo lo hago, Señor. Pero si no me lo apruebas, lo desecho. Porque eso, hermano, el diablo a usted se le disfraza como ángel de luz. Y le sienta a un hermano al lado y le dice: hermano, es que Dios me dijo que hagamos un negocio. Ay, esto es una luz divina, esto es del Señor. Bueno, es que Dios me dijo que hagamos un negocio. Escritúreme su casa. Bueno, ¿y usted qué me da a cambio? Después cuadramos. Pero Dios le tiene una bendición. Y va y le firma. Y después, bueno, ¿y cuál es la bendición? La bendición es que con su plata me voy para el exterior. Y lo robó. Y lo robó. Por eso, hermano, usted no puede vivir de las emociones. Usted no puede vivir de su carne. Usted no puede vivir de sus deseos. Porque el corazón del hombre es engañoso. Es engañoso el corazón del hombre. Entonces uno tiene que aprender palabra y practicarla, aplicarla en su vida. Si el Señor a mí me dice algo, yo lo hago. Yo lo practico, yo lo vivo.
Por ejemplo, ¿qué le dice a usted el Señor respecto al odio y al resentimiento con otras personas? Alguien le hizo algo y lo ofendió, le hizo daño. ¿Qué dice la palabra? Que usted tiene que vengarse. ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? Venganza, venganza, venganza. Entonces, no, me voy a vengar, voy a cobrárselas todas. No, ¿qué dice el Señor? Perdone. Si usted tiene que perdonar. Ahora, ¿cómo tiene que perdonar? De corazón. Eso. Pero ¿por qué hay que perdonar? Primero, porque si yo no perdono, Él no me perdona, ¿cierto? Segundo, porque si yo no perdono, el que me hago daño soy yo. Y tercero, porque el Señor a mí me ha perdonado más, ¿cierto? Me ha perdonado más, y si yo no perdono, será entregado a los verdugos. Entonces yo ya, tengo que perdonar. Pero ahora entiéndalo, porque cuando tiene al enemigo de frente, que perdone. Uy, pastor, pero es que no. Deme otro versículo porque no me sirve. No, usted tiene que ser ¿qué? Obediente y practicar. Mire, le aseguro, usted ha escuchado versículos y versículos, y de todos esos versículos, toda esa palabra y todo ese consejo que Dios le ha dado, le aseguro que usted no ha aplicado ni el 20%. Ni el 20%. ¿Por qué? Porque es que cuando Dios le habla a uno y a uno no le gusta, pues uno se hace el de las gafas. Era para mí. Así nos pasa. Así que, así nos pasa, hermano, así nos pasa. Vayan conmigo. Salmo 119, verso 9. Que ya vamos a terminar. Salmo 119, verso 9. Dice, escuche. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Oiga, mire Dios cómo, hermano, la vida práctica nos enseña ¿a qué? A caminar rectamente. ¿Sí? ¿Y cómo se camina rectamente? A la luz de la palabra. ¿A la luz de qué? A la luz de la palabra. Mire, a partir de hoy vamos a empezar a practicar la palabra. Y vamos a darnos cuenta que la palabra sí funciona. La palabra sí funciona. ¿Por qué? Porque la gente escucha palabra y no la vive, no la practica, no es obediente. Pero ya el mismo Señor me dice, no sea un oidor nada más, sea un hacedor. Y el que practica la ley, la palabra de Dios, no los ritos, porque después dijo, ay no pastor, usted me dijo que guardar el sábado. No, los ritos no, los principios morales. ¿Los principios qué? Morales y espirituales. Entonces usted practica el principio moral y a usted le va bien. ¿A usted cómo le va? Bien. Mire, el Señor a mí me enseñó que yo no puedo dejar llevar mi mente por el pecado. Porque si yo miro a una mujer y la codicio en mi corazón, ya pegué. No, hermano, desde que yo aprendí esa palabra, yo parezco un caballo de carreras. No, hermano, y yo cada vez me sorprendo más. Yo les conté que hace unos días estuve en Medellín y estaba haciendo un calor pero tremendo. Y pues yo tuve que salir y ir en el metro y todo. Oiga, hermano, quedé sorprendido, las mujeres ya andan desnudas. Literal, ya andan desnudas. Ahora la competencia es ¿cuál tapa más? Hermano, porque ya eso andan desnudas. Y yo no sé si es que allá se volvió moda, pero ya las mujeres no usan ni sostén. No es que yo se lo digo, pastor, usted qué vio. Iba yo en el metro cuando venía una muchacha y yo, sangre de Cristo, cúbreme. Y claro, porque el Señor me acordó la palabra, si usted mira y desea en su corazón,
ya pecó. Y yo ahí mismo, mi esposa, ¿qué estará haciendo mi amor? Claro, porque si no yo peco. Claro, queda uno ahí. Claro. Y hermano, es que, o sea, ya uno, pues si aquí en Bogotá con todo el frío que hace, y ya ni ropa se ponen. Yo no sé, esas muchachas no se congelan. No les da hipotermia, oiga. ¿En serio? Pero ya uno conoce que el mandamiento, la palabra, el consejo de Dios. Entonces yo lo practico, yo lo vivo. Pero hay hermanitos que dicen, ay, este pastor tan exagerado. Ay, además eso con mirar no pasa nada. Que sí pasa. Que sí que, sí pasa. Se mete usted en un problema con Dios. Se mete usted en un problema con Dios. Porque el Señor claramente dice, ¿cierto? Que usted con su esposa ya son una sola carne. Entonces, si ustedes andan en el pacto matrimonial y honran sus votos, pues hermano, usted le va bien. Pero si usted empieza a mirar lo que no tiene que mirar, ahí está el problema, porque usted trae maldición para usted y para su familia. Porque ¿cuáles son las consecuencias de un divorcio? Un hogar destruido, una familia destruida, unos hijos destruidos. Y mire, cuando yo llegué a mi casa después de 8 años de separación y después de haber sido un degenerado, yo cuando llego a mi casa me enteré, mi hija 3 intentos de suicidio, mi hijo me dijo en la cara, papá, yo a usted lo odio. Imagínese el desastre que armé. Y hermano, yo hoy en día disfruto a mis hijos. Y a veces yo los trato como si fueran chiquiticos, porque yo dejé de hacer muchas cosas con él por bruto. Pero porque pensé, yo un día le dije a mis hijos, qué frase tan perversa, tan demoníaca. Yo los senté a mis chinitos. Tenía a mi hijo Sebastián 6 años, mi niña 5 años, mi hija Daniela. Y los senté y les dije, hijos, ustedes cuando sean grandes me van a entender. Qué pena con ustedes, pero yo tengo derecho a ser feliz, me largo. Perdón. Me voy de la casa. Esos niños, jamás se me olvidará su rostro. Se quedaron así mirándome y se pusieron a llorar. ¿Usted cree que a mí me dolió? En ese momento no, que yo mismo, chao, me voy. Hermano, estaba alborotado. Pero cuando vengo y regreso otra vez, ahí encuentro el desastre tan tremendo. Pensar que mi hija 3 veces intentó quitarse la vida, hermano, eso es un dolor. ¿Y todo por qué? Porque no entendí la palabra, porque no la viví, no la practiqué. Y mire las consecuencias. Mire las consecuencias. Póngase en pie y vamos ahora. Imagínese. No, hermano. Y si supiera todo lo que yo he conocido después con mis niños, de todo lo que vivieron y todas las ausencias, faltas, que aún mi hijo ya tiene 30 años y mi hija 29. Y esas cosas que ellos tienen guardadas en el corazón. Yo a veces me toca a mi padre, ayúdame por favor, perdóname Señor, todavía. Eso que ya con mi esposa Dios nos restauró el hogar ya hace más de 16, 17 años. Y el Señor nos restauró y nos hizo pastores. Pero hermano, ese dolor, hermano, ¿y todo por qué? Pues si la palabra de Dios dice en Proverbios, termino con esto para que oremos. Proverbios capítulo 5. Cójase duro más de uno porque esta palabra es dura, pero muy sabia para practicarla y vivirla. Dice Proverbios 5, imagínese. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos.
Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Señor. Entonces cuando vea a la secretaria diciéndole hola, usted mismo piensa, sus labios destilan miel pero son veneno. O sea, es una víbora, ¿sí o no? Y que camina y le levanta la pierna con la minifalda. Y usted, sus piesotes conducen a la muerte. ¿A dónde? Conducen a la muerte. Señor, dame sabiduría. Su fin es amargo como el ajo. Uy, ya me supo amargo. No, ¿sabe qué, señorita? Vaya vista, se va a ser degenerada. Claro, es que así se practica que la palabra. Mire, el Señor me da el consejo. Y más adelante dice que esos que se creen machotes le dicen a la mujer: usted cállese, yo veré qué hago con mi vida. La vecina me gusta. Tranquilo, que cuando usted se va, le llega el amante y llega y abre la nevera y dice: ay, mi amor, se consiguió un buen marrano, nos tiene la nevera llena, disfrutemos. Ahí dice claramente que la mujer ramera, hermano, se lleva su dignidad por las calles, porque dicen: mire, ahí va el amante del Jacinto. Pobre Jacinto tan bobo. Se va y ahí le llegan los 3 amantes que tiene la señora. Mire el consejo que el Señor nos da. Vivamos la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso, más bien ame a su esposa. Ámela. Hónrela. Ahorita que salgan, llévela a desayunar. Invítela a almorzar. Eso, quiérala, ámela. Porque mujer como esa usted no consigue. Una mujer temerosa de Dios, apartada del mal, que ama a sus hijos y los cuida. Que ama a sus hijos y ¿qué? Eso, y los cuida. Y la mujer que está sola, es que hace rato se largó, se fue mi marido. Entonces usted dice: yo soy tu marido, yo soy tu hacedor, te dice Jehová. Por un poco tiempo me aparté de ti, pero te recogeré con muchas misericordias. Claro, hermano, claro. Mire, la palabra se vive, la palabra se practica. Levante sus manos. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva, por tu palabra que es real, por tu palabra que es verdadera. Te damos gracias porque tu palabra funciona, tu palabra se cumple, tu palabra es verdad. Bendito Señor, yo te doy gracias, te alabo, te adoro, te glorifico, Señor, y te doy a ti, mi Señor, la exaltación, porque hasta aquí tú has sido fiel, porque seguirás siendo fiel, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Señor, yo te doy gracias, papá, yo te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, Señor, papá, yo te doy gracias, te alabo, te adoro y te doy a ti, Señor, toda la honra, toda la exaltación y toda la adoración. Bendito Señor, misericordioso Rey, maravilloso Dios, te damos gracias, papá, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo fiel y tu palabra, Señor, es, Señor, miel a mis labios, Señor, es miel a mis labios, Señor, tu palabra es hermosa, Señor, y es lámpara en mi camino, es lámpara en mi camino. Señor, por favor, ayúdanos a mantenernos firmes, a mantenernos fieles, Señor, ayúdanos, Señor, a perseverar en ella, Señor, y no apartarnos de tu camino, Señor. ¿Sientes que nuestro ministerio ha sido una bendición para tu vida y quieres apoyarnos? Puedes hacer tu donación a través de Giros Nacionales, escaneando el código QR de Nequio David Plata, cuenta 301-569-8477. Cuenta de ahorros Bancolombia, número 108-823-596-92, a nombre del pastor Pedro Steve Pulido Rondón. También a través de Fecti, a nombre del pastor Pedro Steve Pulido Rondón. Cédula de ciudadanía 79-660-412. Giros Internacionales,
Cuenta de ahorros Bancolombia número 108-823-596-92 a nombre del pastor Pedro Steve Pulido Rondón, o a través de Western Union a nombre del pastor Pedro Steve Pulido Rondón. Cédula de ciudadanía 79-660-412. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7.